Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que ustedes estén, muchísimas gracias. La suerte está echada, empezamos este nuevo streaming, que empezó con muchos problemas porque se me desconectó y me tuve que volver a conectar y total, no sé si me estoy conectado donde lo teníamos preparado o está transcurriendo en otro lugar extrañísimo. Eso ustedes ya me lo podrán decir eventualmente. Muchas gracias por acompañarme, esto sí, como siempre, muchas gracias por venir a este espectáculo donde vemos una y otra vez que no me da la vida, no me da la vida para todo lo que tengo que hacer, y por lo tanto, si ustedes ven, los que son muy observadores, verán que decía sesión 42 y entonces edité y puse sesión 43, cosa que debía haber hecho antes, pero no me acordé porque no me da la vida. Entonces, este va a ser nuestro nuevo lema, es no me da la vida. Bueno, en esta vida que no me da, quiero agradecerles, además de su compañía, quiero agradecerles a quienes han llamado, quienes han escrito a rvdsqs@gmail.com a decirnos cosas que esta semana no pudimos recuperar, salvo alguna que por ahí creo que recuperé, pero que vamos a comentar la semana próxima. Me comprometo, por supuesto, y los invito a que me sigan en Twitter, en El Nocturno, en Instagram, El Nocturno, que ahora me convencieron a empezar a hacer reels. Imagínense yo haciendo reels. Bueno, pues ya están mis reels. Va a ser el primer reel por lo menos. Y algo que se me había olvidado comentar, tenemos nueva página web. Tenemos la página web de mauricioschwarz.com, que se había hecho originalmente cuando salió La Izquierda Feng Shui, el libro. Luego quedó un poco abandonada allí, veía yo los reportes, tenía una visita el día de alguien que estaba perdido y se tropezó con ella en la red, y ahora hemos vuelto a lanzar. Allí está todo lo que quieran saber sobre mí, todo lo que no quieren saber sobre mí, también está allí en mauricioschwarz.com. Y por supuesto, si a quienes nos apoyan, les agradezco muchísimo en Patreon, en PayPal o en GoFundMe. Todos los datos de todo están precisamente en la página web en mauricioschwarz.com. Y hay muchas cosas de las que quiero hablar hoy, pero sobre todo, y aquí ya tenemos un problema, ya se me borró sí. La semana pasada quedé absolutamente derrengado después de 3 horas de rebuznos, y luego hicimos esta semana La Verdad Absoluta. Es un vídeo bastante ambicioso, tan ambicioso que yo peleaba con el guión y lo anunciamos un par de veces, no lo pudimos publicar. Bueno, no lo pude grabar porque todavía tenía yo dudas, y al final, bueno, pues como todas estas grandes obras, los libros y las pinturas y los guiones y las películas no se terminan, se abandonan cuando uno ya dice no puedo dar más, me encantaría mejorarlo. Entonces, bueno, finalmente lo abandoné, lo hice, y fue un escándalo, me han insultado. Ay, qué bonito es que me insulten, qué bonito es que me insulten las personas que me insultan, por supuesto, no las que no me insultan, que esas me gustaría que no fuera necesario que me insultaran. Una pregunta a todos los que todos los que se quejan todas las semanas, que vienen, por supuesto, vienen a quejarse porque no tienen otra cosa que hacer. No es cierto, es broma, pero que se quejan todas las semanas del audio. ¿Cómo está el audio, amiguitos? ¿Está mejor el audio? Porque ya metimos más dinero al asunto Si ustedes ven este añadido extra, es un preamplificador que se supone que me da unos cuantos decibelios de más, dedicados única y exclusivamente a aquellas personas que lloran muchísimo porque no se han lavado las orejas últimamente y lo oyen muy bajito, el nivel así normal les parece bajo, entonces lo hemos subido un poco. Creo que si lo subo más, lo empieza a tener ruido, cosa que no quiero tampoco que pase. Entonces, pues este es el nivel que va a haber. Más no puedo hacer, se los juro. Primero, sí, ya sé que los echo de lado cuando dicen no se oye bien, pues oye mejor y cosas así. Este tipo de comentarios amables que caracterizan mi chispeante y diplomática personalidad, pero sí los tengo en cuenta y sí hemos hecho algo. Entonces, bueno, esto lo trajimos de Alemania, es un preamplificador que va entre el micrófono y el cable, y si lo pongo en la tarjeta de audio tiene más ruido, entonces aquí es donde tiene menos ruido, y hasta allí es hasta donde se le puede subir, y ya no se le puede subir más, así que pues
Ahí lo dejamos. Y vamos a empezar con algo que me llamó mucho la atención, fíjense, cuando entrevisté a Esther Samper. Cuando entrevisté a Esther Samper y hablábamos de los negacionistas de la vacuna, los covidiotas, como yo manejo mucha información de nivel internacional y hay lugares donde la situación es gravísima. En Francia los imbéciles están galopando por las calles enloquecidos como los White Walkers de Juego de Tronos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que de pronto en un momento Esther me dijo, bueno, pero en realidad los negacionistas afortunadamente en España no son un problema. Y en ese momento frené, pero como en las caricaturas, ¿no? Un chirrido de frenar, espera, porque yo me he dedicado a perseguirlos, a combatirlos desde el principio, desde marzo del año pasado, pero por otro lado estoy orgullosísimo de los niveles de vacunación que tiene España, y los niveles de vacunación, mi comunidad en particular, Asturias, ha sido una cosa impresionante. Tenemos a más del 70% de la gente vacunada, los que ya vacunamos a los chicos de entre 12 y 16 años, y ahora a partir de ayer las personas que no se han vacunado no necesitan cita, van con su documento de identidad o su tarjeta sanitaria a cualquier lugar donde está vacunando y los van a vacunar. El chiste es que vamos pronto a ser una de las comunidades con mayor cantidad de vacunación, y fuimos la primera donde los tarados de la quinta columna y de rebelión con V en la granja, par de listos, organizaron a los ricachones más o menos por aquí para que hicieran una acampada. Tomaron uno de los parques públicos donde uno lleva a sus hijos a jugar, donde las ardillas están sin meterse con nadie, donde hay patitos, hay un estanque por aquí donde es famoso porque es centro de recepción y expulsión de inmigrantes, pero de aves que vienen al Parque Isabel la Católica, aves que pasan aquí parte del año y pasan parte del año en otro lado. Entonces de pronto aquí hay ocas canadienses, en fin, es muy bonito. Si te interesan los pájaros, vas y ves pajaritos diferentes. Estaban los pajaritos, de pronto llegaron estos locos, no, mascarillas, muerte al bozal, y se pusieron como locos. Y fue el primer lugar aquí en Gijón que yo le hablaba al jefe de la policía y digo, ¿y esto? No, pues les dieron permiso. Pues qué mal. Incluso alguna vez dije, oye, voy a irlos a ver, igual no te vayan a dar un par de sopapos porque están muy soliviantados. Entonces, siendo aquí donde empezó el asunto, yo de pronto había yo tenido una disonancia cognitiva interesante. Por un lado, estaba yo muy orgulloso de que España está yendo muy bien con la vacunación y que bueno, las tasas de mortalidad se han tirado para abajo, como es lógico, como no quieren creer los covidiotas, y las tasas de contagio se han incrementado, pues, sobre todo en los no vacunados. Los vacunados son las que se llaman infecciones de ruptura y que son muy escasas. Son proporcionalmente una milésima o 10 milésima parte de las infecciones de personas no vacunadas. Porque luego está la historia de, es que la vacuna no te protege al 100%. No te protege al 100%, pero te protege en un gran porcentaje. Te puedes contagiar, pero lo más probable es que no te contagies si estás vacunado. Entonces, resultó que en España todo el esfuerzo, a todo esto lo digo además porque luego me encontré un artículo donde Fernando Vizcaíno, el de Rebelión en la Granja, pobre, es profesor de yoga, no sabe nada de virología, no sabe nada de epidemiología, no sabe nada de epidemias, no sabe nada de infecciones, no sabe nada, es profesor de yoga. Está muy bien ser profesor de yoga, pues muy violento que opines sobre virología y ADN cuando es lo único que eres en la vida, es profesor de yoga. Pues si eres biólogo y profesor de yoga, ya hablamos. Entonces este Vizcaíno estaba llorando con una reportera. Es que la gente en España no tiene ninguna conciencia. O sea, los idiotas son los otros, esto es lo de siempre. Los idiotas son ellos y entonces hemos hecho un gran esfuerzo por movilizarlos, pero no es como Francia, donde están los chalecos amarillos, que es una tropa fascistas, en el sentido más estricto de la palabra. y allá en España, allá están muy bien en Francia, y aquí sin embargo hago una manifestación y hacemos 10 canales de YouTube que nos cierran y solo logro reunir a 200 personas. Pues son muchas, man. Pero efectivamente los covidiotas en España
han tenido una mala suerte enorme, afortunadamente para el resto de la población, porque sobre todo disminuyen las infecciones entre las personas que ya están vacunadas, entre las personas que son inmunodeprimidas y no pueden vacunarse, y por lo tanto alcanzaremos algo parecido a una inmunidad de manada. Por otro lado, tenemos que en Estados Unidos los rojos son los estados donde hay más infecciones, lo azul los estados donde hay menos infecciones y hay más vacunación. Los rojos son en general estados republicanos, lo azul son en general estados demócratas. En Estados Unidos, y esto lo trataron de hacer aquí y lo han logrado hacer en Francia, lo han convertido en un asunto de posicionamiento político. Si eres de derecha no te vacunas y si eres de izquierda sí te vacunas. Lo cual a mí me flipa porque yo sigo conociendo izquierdistas antivacunas, ¿no? Recordemos a las broncas históricas que tuve yo con Llamazares, ¿sí? Que fue en un momento secretario general de Izquierda Unida, por este tema. Entonces, pero en Estados Unidos lo que ha pasado es de lo más raro del mundo. Los estadounidenses de derecha no se vacunan. Peor aún, el otro día Donald Trump, después de que toda la gente a su alrededor le insistió muchísimas veces que lo hiciera y él no quería porque sabe que le representa un coste político, dijo, bueno, yo ya me vacuné, yo les recomiendo que se vacunen. Su propia gente, los que todavía van a sus mitines con los gorritos de MAGA, Make America Great Again, y que tienen estas banderas de Trump, de Rambo con la cabeza de Trump, que el otro día que la usé también en un segmento, se enojaron conmigo los trumpistas, ponemos trumpistas en español, lo abuchearon horrorosamente a Donald Trump. Y entonces él dijo, no, pero sus libertades son lo primero y no se vacunen, no hay problema, no vayan a dejar de votar, porque él sigue pensando en presentarse a la presidencia en 2024. Pero sí es muy curioso ver cómo en ciertos lugares lo han convertido en una cuestión de carácter político y en otros lugares donde hay una polarización política enorme, porque España es un país espectacularmente polarizado, a la chita callando está vacunado prácticamente todo el mundo y todas las comunidades tienen buenos resultados, los peores son los de Madrid, y ahí sí hay un poco la actitud de Isabel Díaz Ayuso de enfrentar al gobierno usando como arma la pandemia, que es de lo más bajo que uno puede hacer, pero en general España tiene unos resultados excelentes con la vacuna. Entonces, por una vez puedo anunciar Urbi et Orbi, que aunque sea en una pequeña medida, hemos triunfado contra los covidiotas en algunos países, en algunos lugares, en algunos espacios. Ahora falta que se vacune todo el resto del planeta que no ha tenido acceso a las vacunas, ya sea porque no las han querido comprar o no las han querido poner, o las han preferido traer sin autorización de Estados Unidos, sin que estén aprobadas por la comunidad científica internacional, quiero decir, de China y de Rusia. Son vacunas que no han sido aprobadas ni por la FDA en Estados Unidos, ni por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, pero hay un elemento que espero que sirva para acabar con algunos de los antivacunas. El argumento más utilizado por varios es que no están aprobadas, solo están autorizadas para uso de emergencia, cosa que es cierto, no se les había dado la aprobación plena, pero se hizo la autorización por uso de emergencia. Entonces son vacunas experimentales y tú estás siendo sometido a una experimentación. Pero tú también, como dijo alguien por ahí, tú eres el grupo de control, tú eres el que no se vacuna, pues eres el grupo control de este experimento. Es muy estricto decir que son experimentales cuando ya se las has aplicado a más de 4,000 millones de seres humanos y no ha habido problemas graves, notables ni reseñables. Y lo más chistoso es que quienes dicen esto son personas que nunca han confiado
en las organizaciones encargadas de certificar los medicamentos. Pues siempre han dicho que están a servicio de las farmacéuticas, que son unos engañabobos, que son masones, Illuminati, reptilianos, todo lo malo del mundo, controlados por Rockefeller, George Soros y la mafia venusina. Entonces, pero ahora dicen, no, es que claro, como no lo ha aprobado la FDA, pues si a ti no te gustaba la FDA ni la Agencia Europea del Medicamento, ¿de qué te hablas? No, yo estoy esperando, si no los aprueban, esto es un experimento. Bueno, pues la FDA acaba de aprobar una de las vacunas, la vacuna de Pfizer, lo cual quiere decir que ahora ya no hay pretexto para que no se la pongan, ¿verdad? Apostamos a que se la siguen sin poner los covidiotas. Ese es el problema. En fin, pasemos a otras cosas y vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo un poco al... No puedo mover este ordenador, computadora, equipo, como le quieran poner. Si lo muevo se desconecta y tengo que reiniciar el streaming. Es aterradora la situación que estoy viviendo. Bueno, ¿qué opina del impuesto al carbono teniendo en cuenta la crisis climática? No sé cuál impuesto al carbono. Hay varios lugares que han utilizado distintos impuestos al carbono en distintos países bajo distintas condiciones. No sé de qué hablas. Solo sorry. Había unas anteriores, perdón. Aldo del Círculo Infernal nos habla de Charlie Watts. Vamos a hablar de Charlie Watts después. El director de Atapuerta, Eduardo Carbonell, asegura que a fines de este siglo habrá 3 o 4 especies humanas a causa de la biotecnología. No creo. Creo que son especulaciones divertidas y entretenidas, pero no lo creo, no lo veo claro. David Triviño, si España les pidió perdón a los sefardíes por la persecución y expulsión, cosa que también ocurrió hace más de 5 siglos, ¿por qué no puede hacer lo mismo con la conquista? Bueno, te voy a explicar, vamos a explicarlo por trillonésima vez. En 1836 se firmó un tratado de amistad entre España y México, estableciendo que se daba al olvido absolutamente todo lo que había pasado antes. El pasado quedaba en el olvido. Los representantes de la reina Isabel II de España y los representantes del gobierno mexicano formal, solemnísimamente establecieron la amistad entre ambos países y el olvido de lo que hubiera ocurrido antes. Ese instrumento de derecho internacional, ese tratado de amistad entre España y México, está vigente. Si tú dices que hay que recordar el pasado, estás infringiendo un tratado internacional que tu país firmó. No puedes hacer eso. Ya sé que López Obrador puede hacer eso y todo porque no tiene ni idea de los tratados internacionales que ha firmado México, no tiene idea de leyes, no tiene idea de nada más que del enorme gusto que tiene de haberse conocido. Entonces, existiendo el Tratado de Amistad de 1836, el solo hecho de pedirlo es infringir un tratado internacional y el derecho internacional no se anda con chiquitas. Por favor, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué tiene que ver la España de hoy con lo que le pasó a la América de hace 500 y 200 años? ¿Por qué tiene que asumir responsabilidad? No es lo mismo que la Iglesia Católica asuma responsabilidad sobre Galileo porque la excomunión de Galileo sigue vigente. Antes de eso deberían pedirle a la Iglesia Católica que levantara la excomunión de Hidalgo y Morelos, por ejemplo, porque son excomuniones que están vigentes hoy en día, en 2021. O que vaya a Estados Unidos a pedir que la devolución de la mitad del territorio nacional. Me encantará verlo pidiendo que le regresen a California. Hay hechos históricos que ya son hechos históricos y que hay que dejar en paz, aprender de ellos, pero no vivir en ellos, por favor. Es que es tan deprimente, porque mientras tanto no están mirando al futuro, hay gente muriéndose. Pero el señor presidente está en otras cosas. Me llega tan. Bueno, creo que la asignatura de música, flauta dulce y solfeo no me aportó nada, no me gustaba. ¿Crees que se enseña bien la música en España o se puede enseñar mejor? Bromeas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la enseñanza de la música, ahora que hable de música y de Charlie Watts, porque quería yo hablar, no tanto de Charlie Watts, pero como pretexto. ¿Qué más me dicen? ¿Por qué ya no hace Reyes Desnudos? No, si Reyes Desnudos hago todos los martes,
El Rey va desnudo sale todos los martes, vídeos temáticos o entrevistas, conversaciones, porque no son entrevistas, porque no estoy, yo intervengo mucho, no son yo pregunto y me responden, no, conversaciones que tengo con distintas personas, todos los martes a las 18 horas, eso está fijo, existe El Rey va desnudo y si no lo has visto, te lo estás perdiendo. Pero, ¿por qué no hago cosas que sabemos? Por una razón que ya discutíamos la semana pasada. No me da la vida. No me da la vida y no me da la vida. ¿Qué opina del concepto mexicano del malinchismo? ¿Es malo consumir productos y cultura extranjeros por sobre lo nacional? El malinchismo es una forma de nacionalismo. Yo el nacionalismo, todo nacionalismo lo hallo despreciable. La misma idea de malinchismo en México es tremendamente podrida, porque el malinchista es aquel que prefiere lo extranjero sobre lo nacional, sin consideraciones de calidad. Es decir, si yo prefiero, por ejemplo, comprar un automóvil alemán a comprar un automóvil que hipotéticamente estuviera produciendo en México algún familiar del López Obrador, estaría yo siendo malinchista. La obligación de consumir primero lo nacional y el odio a lo extranjero es la forma de xenofobia que asume el nacionalismo mexicano. Y es una historia tan tremendamente perversa como todo nacionalismo que siempre la encontraré despreciable y desagradable. La historia, para los que no la conozcan, sobre todo para quienes me ven y son españoles y se están preguntando de qué hablan estos tíos, es la siguiente. Antes de que los españoles aterrizaran, tomaran tierra, desembarcaran en las costas de Veracruz, una princesa, no me acuerdo, tlaxcalteca o popoloca, no me acuerdo, una princesa que hablaba náhuatl, fue entregada como esclava a los mayas como parte del negocio, de los negocios que hacían los aztecas, que por supuesto traficaban también con esclavos. Cuando por cierto, una expedición española había naufragado en las costas de Yucatán y allí quedaron dos españoles que fueron asumidos finalmente como parte de las poblaciones mayas a las que se integraron. No me acuerdo cómo se llamaban ahora, la verdad. Seguramente me acuerdo después, había escrito largamente sobre uno de ellos, sobre Gonzalo Guerrero. Me acuerdo por la novela que hizo un amigo mío cuyo nombre pues olvidé, si me acuerdo del nombre me olvido del otro. Entonces uno era Gonzalo Guerrero y el otro no me acuerdo quién era. Entonces cuando Cortés escuchó que había unos españoles viviendo con los mayas, mandó recogerlos. Y uno de ellos dijo: por fin habéis venido por mí, gracias, porque yo ya no aguanto a esta gente. Y junto con él se llevó a esa antigua esclava que hablaba maya y náhuatl, Doña Marina. En las crónicas de Bernal Díaz del Castillo aparece como Doña Marina, o Malintzin, Malinche, que probablemente viene de Malinali, que significa hierba o pasto. Bueno, entonces uno de los españoles regresa con Doña Marina, con Cortés a Veracruz, y Gonzalo Guerrero se queda y acaba peleando contra la invasión española como Nacón Maya, como capitán maya. Y él léanlo porque es una escena muy bonita en Bernal Díaz del Castillo, cuando le dice a Bernal Díaz del Castillo: pero a ver, tengo la cara horadada, tengo la cara labrada, tengo las orejas horadadas. Tenía joyería y el tipo de decoración facial que usaban los mayas, cultura a la que se había integrado totalmente Gonzalo Guerrero. Hijo, y además, mirad a mis hijos, qué bonitos son. Tenía 3 hijos con una esposa maya. Entonces él ya se había integrado, sí, es una inmigración que se integra al máximo, la inmigración de Gonzalo Guerrero. Doña Marina, pues no era muy amiga de los mexicas que le habían entregado como esclava, y entonces hábilmente empezó a aprender español. La traducción de Hernán Cortés con los mexicas se hacía de la siguiente manera. Hernán Cortés preguntaba algo en español. El hombre cuyo nombre he olvidado ahora, el compañero de Gonzalo Guerrero, traducía del español al maya. Y Doña Marina traducía del maya al náhuatl. Probablemente las traducciones eran aterradoras, pero más o menos se entendieron. Es decir, había 2 intérpretes entre
Moctezuma o los dignatarios aztecas, y Cortés o los dignatarios conquistadores, presuntos conquistadores, proyectos de conquistadores españoles. Doña Marina inteligentísimamente se puso a aprender español. Y Jerónimo de Aguilar se llamaba el otro, ahora me acuerdo. Y finalmente le tumbó el puesto a Jerónimo de Aguilar. Ya no era necesario Jerónimo de Aguilar, que sabía hablar español y maya, porque doña Marina podía traducir directamente del español al náhuatl sin pasar por el maya. A lo largo de la historia de México, por alguna causa, se ha considerado a doña Marina, a Malinche, que fue mujer de Cortés hasta que la regaló cuando su esposo legítima venía de Cuba, la Marcaida, que luego murió en extrañísimas circunstancias, la Marcaida. Bueno, gente que se muere, ella venía a disfrutar las riquezas que había conquistado su marido y se murió. Bueno, y Cortés, cuando supo que la Marcaida venía de camino, que por lo visto era mujer de armas tomar, regaló a la Malinche a uno de sus capitanes. En México se ha generado la idea de que la Malinche era una traidora a los mexicas, era una traidora a México. El malinchismo es traicionar a México, el malinchismo es actuar en contra de México, como si México hubieran sido los mexicas, que no lo eran. Había docenas y docenas y docenas de pueblos más, algunos de ellos los he enlistado en algunos de los segmentos que ya hemos hecho sobre esto, porque la gente se pone muy necia. México no existía como tal, entonces no podías traicionar algo que no existía. Es como traicionar España en el siglo I antes de Cristo. Pues España ni siquiera existía. El sur estaba ocupado por cartagineses sin para de contar, y en el norte había pues vándalos y bárbaros diversos, godos y visigodos. Bueno, el hecho real es que esa idea de que doña Marina traicionó a México y por lo tanto de malinchista es cualquiera que traiciona a México o desprecia a México, es un juego de nacionalismo lo más burdo, que tiene su punto culminante en una canción asquerosa de un tipo que yo conocí muy bien, fue Gabino Palomares, que se llama Maldición de Malinche. Oh, maldición de Malinche, vienen a darnos oro por cuentas de vidrio y hoy seguimos prefiriendo al extranjero en lugar de lo nacional. En este momento me imagino que Gabino Palomares, a quien yo de broma llamaba Palomo Gavinares, y que no escribió otra canción interesante en su vida, será uno de los héroes del AMLATO actual. Pero esa es la historia, se satanizó a un personaje como si traicionara algo que no existía para generar un juego de ultranacionalismos que es verdaderamente despreciable. Punto y final. En Chile están empeñados en declarar el Estado como plurinacional. ¿Sirve de algo esto? No, es pose, salvo que cada nación tenga sus propias leyes, con lo cual convierte Chile en una república federal. Chile no es federal, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, Chile es una república centralista. No me acuerdo. ¿Qué opina de la aplicación de una tercera dosis en varias partes del mundo contra la COVID? No es en varias partes del mundo, no es un problema de lugares del mundo donde pase esto. Se ha recomendado que para personas inmunodeprimidas, para algunas partes de la población, algunos fabricantes están recomendando una tercera dosis. Las instituciones están evaluando si esa tercera dosis vale la pena, están analizando los estudios que han dado las propias farmacéuticas para ver si se justifica la tercera dosis, y en ello están. En Estados Unidos creo que ya se empezó a hablar de una tercera dosis, pero esto, como todo, hay que decidirlo con base en los datos que se tienen, que siempre van a ser incompletos. Ese es parte del problema, que no son datos completos. Bueno, no sé de qué hablas, David, de veras no sé de qué hablas, perdón. Es que los suicidios de agricultores en la India han existido siempre, y durante una época la monstruosa Vandana Shiva, muy amiga, por cierto, de la encargada de la ciencia en México, Elena Álvarez Bulla, Vandana Shiva aseguró que los suicidios se debían al uso de arroz transgénico en la India, y se demostró amplísimamente que esto no es así.
¿Cree que el abandono de Afganistán podría haberse hecho de otra forma? No. No que lo sepa yo, a ver, yo no soy experto en esto, pero he oído a expertos de todos los colores y sabores hablar sobre el tema de Afganistán, y como quiera que lo hiciera, se iba a acabar siendo un caos. De hecho, esto no lo hizo Biden, vuelvo a repetir. Trump hizo que se liberara a 5,000 talibanes. Trump hizo que se liberara al líder de los talibanes, el que ahora están proclamando presidente. Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, se reunió con este líder talibán y acordaron la retirada de Estados Unidos para fines de mayo. El problema es que estaban todo organizado para fines de mayo si Donald Trump repetía en la presidencia. Como Donald Trump no repetía en la presidencia, la reorganización del proyecto del Trump para salir de Afganistán se trasladó al 31 de agosto. Todos los expertos que he oído hablar, todos los expertos, de todas los, incluyendo a un general que estuvo a cargo del asunto con George Bush cuando se invadió originalmente Afganistán, dicen a todos a una que esto de todos modos iba a salir mal. No puedes hacer algo así que salga bien. No hay modo. Que fue peor de lo que se esperaba porque el ejército afgano se disolvió como una pastilla en agua en cosa de minutos, cierto, porque pero y esto se debió también a la corrupción enorme que había en el gobierno de Afganistán, que hizo imposible que se construyera un Estado democrático. Quienes pagan son las mujeres que fueron a la escuela, las personas que creyeron en un futuro, que se atrevieron a soñar. Pero no creo que se pudiera haber hecho distinto. ¿Qué opinas de esas personas que dicen que la desigualdad no es un problema, sino la pobreza? Hombre, opino que son personas enormemente inteligentes que tienen una clara agudeza para comprender la gravedad del problema, porque es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. A mí me preocupa el índice Gini y que se utilice el índice Gini con tanta facilidad para analizar o para pretender tener una radiografía de los problemas de una nación. Y esto tiene mucho que ver con la diferencia que hay entre ciertos sectores de la izquierda. Hay sectores de la izquierda que lo que quieren es que no haya ricos. Hay sectores de la izquierda que lo que quieren es que no haya pobres. Y yo me adscribo al segundo sector. Es decir, si todos los seres humanos de un país tienen educación, tienen salud, tienen una vivienda digna, tienen capacidad y posibilidad de soñar, de estudiar lo que ellos quieran, tienen ingresos excedentes suficientes para, además de cubrir sus necesidades más básicas, puedan tener la oportunidad de disfrutar el arte, la diversión, el entretenimiento, la cultura, las risas, el viaje, etcétera, etcétera. Y luego hay un señor que se llama Elon Musk que tiene miles de millones de dólares y hay otro señor muy raro que se llama Jeff Bezos y que tiene miles de millones de dólares, me da exactamente igual. Salvo que los hayan obtenido de manera ilegítima, no me preocupan para nada los miles de millones de Jeff Bezos y de Elon Musk. Entonces, un país puede ser enormemente desigual sin pobreza, y el índice Gini nos va a mostrar algo horrible. Mira, toda la gente es clase media, y luego aquí hay un grupo de millonarios que son obscenamente ricos, y hay una desigualdad enorme, ¿no? Los percentiles y los deciles. Luego puedes tener un país con un índice de desigualdad muy pequeño, como muchos países africanos, por cierto, con un índice Gini que parece razonable, donde es que el problema es que todos son pobres. No sé cuál es el índice Gini de Haití, sería interesante ponernos a averiguarlo, deja ver si me atrevo. ¿Cuál es el índice Gini de Haití? Porque aparte de una microélite enormemente rica, en Haití todos son pobres, no existe el concepto mismo de clase media. Entonces el índice Gini es de 41.1%, o lo era en 2012. No sé en realidad qué significa esto, pero yo creo que el simplemente hablar de desigualdad representa ese error, que lo que nos tenemos que preocupar, el índice de desigualdad es un índice que puede servirles a los economistas,
Pero cuando haces política y cuando te interesa la sociedad, lo que te interesa es cómo están los más jodidos de una sociedad. Es decir, empiezas abajo y miras hacia arriba. Cuando logras mover a los más pobres, a los que están en la pobreza extrema, al nivel de pobres, tienes la labor de empezar a mover a los pobres a lo que es la clase media. Y la clase media en términos de ingresos, por favor. Yo tengo compañeros, incluso compañeros socialistas, que te dicen es que tú, mientras vendas tu fuerza de trabajo, no eres clase media, sino que eres obrero. Oh, ya, hombre, un obrero con casa, con una casita, con un pisito para irse de veraneo, con 2 coches, con los hijos en la universidad, no es la clase o proletaria de la que hablábamos a fines del siglo XIX. La clase obrera que tuvo que luchar porque apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir y no tan bien a veces. Y por eso también luego, y me lo cuenta la gente de las minas aquí en Asturias, que los mineros se metían 8 horas en un pozo minero, se duchaban, salían y se iban a la huerta porque había que trabajar en la huerta y criar conejos y criar gallinas para que se alimentara la familia porque el salario que pagaba la mina no alcanzaba. Entonces, esa visión de preocuparnos por la pobreza y de elevar la calidad de vida de los más desprotegidos de una sociedad, a mí me parece mucho más importante que preocuparme porque yo vivo en una sociedad donde hay un señor que gana muchísimo más dinero que yo. Hombre, que le cunda siempre y cuando, insisto, no lo obtenga de manera ilegítima. Yo vivo razonablemente bien como clase media, vendo mi fuerza de trabajo, sí, pero vivo razonablemente bien. Solo quiero que todos vivan como yo y no tengo grandes lujos a todo esto, debo decir. Bueno, no, esta nueva página no tiene lista de soy fan y soy antifan. Esta es muy corporativa. La otra era mauriciojose.com y era un juego, era un divertimento que ya no quise mantener. No, esto es otro tipo de cosas. Es una... a ver, estamos trabajando para que con los libros y con los vídeos y demás podamos tener una mayor posibilidad de dedicarle más tiempo a esto y menos tiempo a otras cosas. Entonces, pues el enfoque es un poco más serio, un poco más comercial, y me perdonarán, pero aquí todo el mundo trabaja por el dinero. Bueno, llego a la mitad de donde estamos. ¿Sabes algo del método común para aprender matemáticas? Sí. De hecho, mis hijas alguna vez estudiaron común. Es un método basado en la repetición. No sé qué tan bueno sea. Sé que hay gente a la que le ha funcionado, pero eso no significa, como ustedes saben perfectamente, no significa absolutamente nada. La anécdota es la forma más baja de la evidencia. Entonces, parece que es funcional. Es como el otro método que había para aprender violín, que tú veías a los niños y decías, pues sí tocan el violín. Lo que no sé si les guste tocar el violín, pero igual funciona, saludos desde la Patagonia Argentina, saludos a los pingüinos, con todo gusto. Hoy camiseta neutra, no, es que hace un calor tremendo. A ver, en Asturias no hemos tenido verano cayó el jueves, hoy. Entonces, como no hemos tenido verano, hemos estado a 21 grados, 22 grados. Los días que pasa de eso, pues a veces hace mucho calor. Y hoy hacía calor y dije que no me iba yo a poner el saco, americana, chaqueta o como le llamen en su pueblo, y lo siento. Y accidentalmente traía una camiseta negra nada más porque la que me quería yo poner para hoy, pues encogió. ¿Encogió o subió un par de kilos? Yo todavía no lo sé. Bueno. Pero vamos a hablar de esto. Miren. Sin quitar esto. Me moleste. Bueno. Hace muchos años. No, así no se debe empezar. Esta historia empieza así. Yo nací el año en que Alan Freed le puso nombre al rock. Aprovechando Rock Around the Clock, la canción de Bill Haley y sus Cometas, y Shake, Rattle and Roll, que creo que también era de ellos, unió las palabras con rock and roll, que además parece que era un concepto que ya de alguna manera se utilizaba como sinónimo de pasar un rato en compañía de una persona con la que
te llevas muy bien y te gusta mantener relaciones sexuales, entre en la comunidad negra. Y Alan Freed, que años después además fue acusado por la payola, porque cobraba dinero para decidir qué canciones ponía en la radio, fue su desgracia, pero fue uno de los grandes promotores del rock. Y ese año inventó la palabra rock and roll. En 1954 había aparecido Rock Around the Clock, que se considera la canción que dio inicio al movimiento. Bueno, desde que soy muy joven, lo mío es el rock. Desde pequeño lo mío es el rock. Cuando empecé a escribir poesía, mis primeros poemas tenían relación con el rock. Escribí poemas de amor a Janis Joplin. Mi primer libro de poemas, que por ahí anda todavía en la red, se llama Música para tus ojos, disco para el renacimiento del rock. Ya estaba yo renaciendo el rock cuando todavía no se moría. Uno de mis primeros cuentos de ciencia ficción, que está en la colección Inencontrable ahora, Escenas de la Realidad Virtual, se refería al último concierto. Y fíjense, la historia era la siguiente: grupitos de 3 o 4 rockeros ancianos ya, 60 y tantos años, así como yo, porque en el pelo, no se cortaron el pelo como yo, estaban dando un concierto. Y este concierto tenía todos los lugares comunes y los clichés que tiene el rock, desde hola México, ¿cómo están? Hola Asturias, Gijón, qué bueno que estamos aquí, en ningún lugar se está mejor que en Cuenca. Este tipo de cosas que dicen todos los rockeros. ¿Se sienten bien? Sí, no se oye. Son lugares comunes, ya eran lugares comunes en 1970. Y ese grupo de rockeros hacen sus canciones y se oye la multitud, un estadio lleno de gente que corea las canciones y aplaude y grita. Imagínense el momento culminante de Radio Gaga de Queen en Wembley el día de Live Aid. Yo este cuento lo escribí muchísimos años antes de que hubiera Live Aid, por supuesto. Y de pronto el cantante pues le da un ataque cardíaco, el cantante cae, y lo que hace el ingeniero de sonido es apagar al público, las voces del público, porque en realidad los que habían ido a ver a este grupo de rock ya cuando ya a nadie le interesa el rock, cuando ya el asunto pasó de moda, pues eran 20 o 30, entonces lo demás era grabado, el ruido de las multitudes, para que los chicos no tan chicos que estaban en el escenario se sintieran como cuando daban grandes conciertos en grandes escenarios tipo los Rolling Stones. Ese era el miedo que yo tenía con el rock, ¿no? Que para cuando tuviera yo la edad que tengo hoy, el rock hubiera muerto. Y luego teníamos a Jethro Tull, que aquí tengo esta preciosa portada de él, de demasiado viejo para rock and rollear, demasiado joven para morir. Resulta que nunca es uno demasiado viejo para rock and rollear, cosa que no sabíamos nosotros cuando éramos muy jóvenes. Y todo esto me lo trajo a la mente, por supuesto, la muerte de Charlie Watts a los 80 años. A ver, se nos han muerto muchos rockeros. A los 27 está la leyenda de los 27. Se nos han muerto recientemente alguien como Neil Peart, que es uno de los mejores. No Neil Peart, por favor, Neil Peart, que es uno de los mejores bateristas, uno de las 3 anclas de Rush. Por supuesto, con su muerte, Rush dejó de tocar, porque jamás van a volver a tocar Geddy Lee y Alex Lifeson en Rush sin Neil Peart. Murió Eddie Van Halen también muy joven, de una manera un poco impresionante. Pero Charlie Watts tenía 80 años. Son una pila de años. Es un montón de años. Hace 2 semanas todavía, o una semana incluso, salió que iba a perderse el tour que van a hacer los Rolling Stones en Estados Unidos en el otoño. Se lo iba a perder porque acababan de operar del corazón. La operación había salido muy bien, dijeron, pero pues Charlie le recomendaron que no se fuera a tocar con los Rolling Stones, pese a que su batería nunca ha sido extremadamente espaciosa, ¿no? Extremadamente
sonora. Él es un baterista muy, muy moderado como baterista de jazz, que es porque el amor original de Charlie Watts fue el jazz. Llega al jazz y del jazz pasa el blues, y por medio del blues se encuentran los Rolling Stones y ¡pum! Ahí tiene 60 años de su vida tocando con los Rolling Stones, pero él tocaba, tiene una tarola, un tom de aire, un tom de piso, dos platillos, el contratiempo y ya. Él nunca tuvo más tambores en el escenario, y por supuesto jamás un grupo de tambores como los que tenía impresionantemente Neil Peart, y los usaba todos en todos los conciertos. No había uno solo que estuviera ahí de decoración. Bueno, y enlazaba yo todo esto con mi reciente obsesión por The Warning, que insisto, The Warning las conocí hace ya tiempo, pero últimamente me tienen absolutamente enloquecido y he decidido que soy fan de The Warning, y sumando los años de ellas no llego, vamos, tienen 16, 19 y 21, 16, 19 son 35 y 21, 56, vamos, les faltan 10 años de vida para tener sumados los años que tengo yo, pero no soy el único. The Warning tiene un grupo de fans jóvenes, un grupo de fans muy, muy mayores, la gente del viejo metal, la gente que seguía Metallica, AC/DC, Scorpions, Black Sabbath. Pero es que ese es exactamente el punto, que hoy se puede hacer rock, se puede empezar en el rock como los viejos rockeros no pudieron, como algunos no pudimos nunca. Una vez pedí una guitarra, tardaron 2 años en conseguirme una, acústica mala. No le podía yo pedir a mi madre que me comprara una guitarra eléctrica, y no tenía yo forma de trabajar para ahorrar para una. La primera guitarra eléctrica la tuve a los 30 y tantos años, cuando ya no estaba yo como para empezar a tener una banda de rock. Pero David Grohl, baterista de Nirvana y por supuesto jefe de Foo Fighters, y uno de los tipos más agradables del rock, acaba de hacer con su madre una historia sobre las madres de los rock and rolleros, las madres de los músicos que les dijeron a los 16 años, mamá, me voy a dedicar al rock. Y bueno, aquello era terrible. El rock era el mal, la música era el mal absoluto. Y además usaban pelo largo, y además decían cosas raras, y todos eran drogadictos, se supone, ¿no? Yo, la mayoría de los rockeros que conocí no eran drogadictos. Pero bueno, pero vamos, en mi familia, que era tremendamente católica y tremendamente conservadora, yo me acuerdo un día que, no me acuerdo quién fue, un cantante negro, porque además esto ni siquiera era rock, era un rhythm and blues, que era los hombres que trabajan encadenados en la carretera, la chain gang, que eran aquellos presos que iban a limpiar los bordes de las carreteras encadenados haciendo trabajos forzados, que esto pasaba en los Estados Unidos en los años 60, y que ahora además algunos sheriffs salvajes lo han reiniciado. Pero los imbéciles del Radio Mexicana le habían puesto Pandilla de Cadeneros la canción, The Chain Gang, The Men That Are Working on the Chains. Y si eran la pandilla de cadeneros, mi tío Hitler, que así le digo yo de cariño, pensaba que se estaba glorificando una pandilla de tipos que se peleaban con cadenas, pues las cadenas fueron un arma que se usaba en las pandillas de los años 50 y 60. Me parece un arma bastante mala, pero bueno. Y bueno, mi tío decía que entonces la canción era el mal, era infernal. Yo, no, es que no quiere decir eso. ¿Tú qué vas a saber? Pues sé inglés y tú no, tarado. Era imposible. El rock era el mal absoluto, el mal total. ¿Por qué The Warning puede existir hoy? Estas chicas que están haciendo una música maravillosa. Porque cuando le dijeron a sus papás que queremos hacer metal, los papás dijeron, ¡qué bien! Con lo que nos gusta el metal a nosotros, con lo que nos gusta el rock. No solo el metal, están haciendo cosas muy cerca del grunge, están haciendo cosas medio punk, están haciendo rock. Ponle los adjetivos que quieras, mientras más especialistas conozcas, más adjetivos tendrá el rock, pero en el fondo, como dijo Billy Joel, it's still rock and roll to me, sigue siendo rock and roll para mí, o como dijeron Rolling Stones y yo oí los nombres, como dijeron los Rolling Stones, sé que solamente es rock and roll, pero me gusta. Puede que el rock and roll muera, que muera mucho más lentamente de lo que yo temí, pero se debe a eso,
Aquí es que ahora los que están celebrando a los jóvenes rockeros son viejos rockeros y que están además disfrutando el hecho que no tuvieron, los actuales, que sufrir lo que se tuvo que sufrir, lo que tuvieron que sufrir algunos. Dave Grohl lo cuenta, cuando les dijeron a sus padres, dejo la escuela porque me voy a hacer estrella de rock. Dice, sí, cómo no. Así que no me acuerdo si tenía yo algo más aquí, que es, bueno, la imagen, por supuesto, sí, de Charlie Watts. Insisto, no era un baterista demasiado notable, pero era un metrónomo y se le va a echar de menos porque para mí con esto los Rolling Stones terminan su ciclo. Del grupo original solo quedan Mick Jagger y Keith Richards. Así que, pues buenas noches a Charlie Watts, que la vez que llegó aquí a España, si mal no recuerdo, fue precisamente haciendo jazz. Vamos a ver un par de cosas más y nos regresamos. Gracias por el superchat a Luis Antonio Martínez Franco. En México, artistas como Patricia Navidad decían que no existía el COVID hasta que se contagiaron. Hay muchas personas negacionistas, los covidiotas, que se han contagiado y han muerto muchos. Y ya está fácil en Estados Unidos hacer un reportaje en algún lugar donde haya personas negacionistas internadas, porque sabes que en una unidad de cuidados intensivos, porque sabes que algunos de ellos inevitablemente van a morir en el futuro. Y debe ser terrible. Yo, de veras, los médicos están acostumbrados a esto, pero aún así están reventados. He hablado con médicos, con gente que hace personal sanitario de otro nivel, lo que aquí en México se llama asistentes, aquí en España son los ATS, los asistentes técnicos sanitarios, los enfermeras y demás, y la gente está rota, porque están acostumbrados a la muerte como un incidente natural en el proceso, no como una constante cotidiana. Es que eso representa un terrible desgaste emocional, ¿no? En Ecuador, el porcentaje de vacunados con las 2 dosis llegó al 40%. Es maravilloso, mi reconocimiento a Ecuador. No sé quién lo está haciendo, si es cosa del presidente, si es cosa de un buen sistema de salud, si es de qué sea cosa, pero un 40% de vacunados con las 2 dosis es esplendoroso. Dice, se registra un descenso significativo en mortalidad e ingreso a la UCI. Aún así no entiendo cómo sigue habiendo covidiotas. Porque los datos les dan igual. Los datos les resultan totalmente irrelevantes. ¿A quién le importan los datos? Ese es el punto con ellos. No soy experto en Deep Purple, lo siento. A ver, la época que a mí me gusta de Deep Purple es la época donde hacen el concierto para grupo y orquesta, porque es cuando son los grandes innovadores. Y ese concierto para grupo y orquesta todavía lo escucho yo. Hace pocas semanas lo puse entre otras cosas para que alguien viera una transición que se hace de los timbales a la batería, que es absolutamente maravillosa. Es la obra maestra de John Lord, pero no soy fan de Deep Purple. ¿Qué opino de los golpes de pecho del Papa Francisco sobre la hipocresía y la corrupción en la Iglesia, que son hipócritas y corruptos mientras no haga nada? Cuando llegó Francisco lo dije. Nuevo Papa, viejos actos. Busquen el vídeo. Nuevo Papa, viejos actos. Dije, se va a llenar la boca como se le llenó Juan Pablo II, diciendo que hoy todo iba a ser nuevo y el capitalismo es malísimo y no hay que preocuparse por el dinero y hay que ser buenas personas. Y al final, aunque tuviera buenas intenciones, que no se lo creo, pero reconociéndole la posibilidad de que tuviera buenas intenciones, la inercia de la institución como tal no se lo va a permitir nunca. Entonces, sí, que hablen. Es gratis. Es totalmente gratis. ¿Estás de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna del COVID y limitación de la movilidad de los que no quieran? Sí, sí y sí. ¿Estás de acuerdo con la obligación de pararse en los semáforos en rojo y multar a quienes no quieran? ¿Estás de acuerdo con pagar impuestos y multar a los que no los paguen? ¿Y estás de acuerdo con no andar armado por la calle disparando y multar a los que lo hagan?
¿estás de acuerdo en todas las leyes que nos hemos dado para convivir racionalmente todos? Pues esa ley es importante porque salva vidas. Y todas esas leyes que salvan vidas deben ser respetadas y deben ser promovidas y apoyadas. Sobre todo cuando salvan vidas ajenas, porque todavía el imbécil que no se pone el cinturón de seguridad prácticamente solo se mata a él. Aunque luego tenemos claro que si no se lo pone él, pues sus hijos tampoco se lo ponen y al final cuando hay un accidente, los niños lo pagan. Pero hay otras muchas cosas, límites de velocidad, cuidado en las fábricas para no tener accidentes, supervisión de los alimentos para que no te envenenen. Tú eres libre de darle de comer a la gente lo que tú quieras y no tienes por qué responderle a sanidad si están o no contaminados los alimentos que vendes. Eso es libertad, no, eso no es libertad, por supuesto que no es libertad. Entonces, en ese sentido, por supuesto que estoy de acuerdo en que sea obligatorio. Y no, el gobierno español no debió tener ninguna cortesía de responder a una grosería como la de López Obrador, que infringe un tratado que está vigente. Joder, es que a los loquitos no se les hace caso. ¿Qué cortesía? ¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno español? El rey de España, incluso, que no tiene ningún poder en España. ¿Qué responsabilidad tiene sobre lo que ocurrió hace 200 y 500 años? América la conquistó la casa de Trastámara, vea que quejarte con la casa de Trastámara. Esta es la casa de Borbón. Hasta en eso son ignorantes, porque no tienen dimensión histórica. No tienen dimensión histórica. Voy a dar unos segundos, denme un par de segunditos y regresamos, un minuto y medio. Bueno, regresamos rápidamente. Espero que les haya tenido tiempo de irse a tomar un café, de irse a preparar sus croissants, de irse a hacer un gin tonic. Ahora hay ginebra sin alcohol, la voy a probar a ver si me puedo hacer un gin tonic. Bueno, una cosa importante, dice Roberto Ferreira, y sí es cierto, aquí me hice un lío. Malinche no le llevó Jerónimo de Aguilar, sino que fue dada con fin de estrechar lazos sanguíneos por los indios de Tabasco a Cortés. Es cierto, ella fue entregada en Tabasco y no tiene nada que ver con Jerónimo de Aguilar y con Gonzalo Guerrero. Doctor José Luis Rodríguez dice, si tuviera que expresar una frase que tienen en común J.M. Mulet, James Randi y el Rey va desnudo, ¿qué diría? Pensamiento crítico y cuestionador y rendirse ante los datos. Yo creo que es eso. Yo fui muy amigo de Randi
y soy creo más amigo de Mulet, pero creo que lo que nos une es eso, ¿no? Si los datos dicen que esto es así, tú cambias de forma de pensar, no le impones tu pensamiento a los datos y utilizas el pensamiento crítico para abordar la realidad. López Obrador sigue solapando la venta de niñas en las etnias del estado de Guerrero, sí, y es una de las grandes tragedias. Es el tipo de cosas del indigenismo falso, del indigenismo espurio que han manejado algunos en América Latina. Cuando Evo Morales santificó el trabajo infantil, yo rompí para siempre con Evo Morales, porque el trabajo infantil me parece absolutamente despreciable, y mucho más despreciable es que una niña sea vendida, sea comprometida en matrimonio a cambio de una cantidad de dinero, que es lo que pasa en algunas etnias en México, en algunos grupos en la zona de Guerrero y Oaxaca, y que es una práctica que se debería combatir, pero luego tenemos a los que dicen que eso es imponerle la cultura occidental a los indígenas, y la cultura occidental no es buena, es mejor vender a las niñas y joderles la vida para siempre. O sea, hay tonterías que dicen algunas personas que me desbordan tanto que no sé ni siquiera cómo responder a ellas sin incendiarme. Luego me cabreo y luego me porto feo y me dicen que soy muy poco diplomático, que soy muy mala persona. ¿Qué opinas sobre la posible invasión de Taiwán por parte de China? Yo creo que no lo veo tan claro, no lo veo tan rápido. Ganas no faltan, pero también hay cuestiones que China va a tener en consideración antes de abordar eso. ¿Crees que Afganistán logran encontrar estabilidad y desarrollo económico por ser aliados de China y Rusia? No, porque China y Rusia no les interesa la estabilidad económica, les interesan los recursos. Así que China y Rusia van a ir por los recursos y que los talibanes hagan lo que se les dé la gana entre tanto. Y van a hacer lo que se les dé la gana. Van a hacer lo que se les dé la gana y van a pagarlo muchísimas personas. ¿Qué opinas sobre ponerle límites al humor? Lo he dicho 1000 veces, no, el humor no tiene límites, no debe tener límites. El humor, el límite del humor es cuando no te ríes, pues si no te ríes es asunto tuyo, ¿no? Y si un tipo no te hace reír, su humor no va contigo y ya lo ves, pero no se le impone nada. Si quieres saber lo que opino, ve un anónimo que viene aquí a hablar sobre aborto, ve mi programa sobre el aborto. Tengo todo un proyecto para acabar con el aborto que está en un video mío, ya está pues bien establecido. Vale, un covidiota anónimo, bien. ¿Crees que el federalismo impulsa el independentismo en las regiones? ¿Qué sé yo? Es que son preguntas demasiado generales. Traten de pensar un poco en las preguntas que hacen. El federalismo impulsa el independentismo en las regiones. ¿En qué regiones? ¿De qué país? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué contexto histórico? ¿Con qué antecedentes históricos? ¿Hay antecedentes históricos independentistas? El federalismo en algunos casos es una vacuna contra el independentismo, en otras podría alentarlo, sí, pero depende de la casuística, depende de cada país, de cada sociedad, de cada momento histórico y de cada realidad en todo su amplísimo y complejo contexto. Piensen así las preguntas, por favor. María dice que crecí en el rock porque vivía en Cuba, recién vi a Nightwish y quedé prendada, ¿qué le parece? Nightwish hace metal sinfónico, épico, místico, épico, mítico, y hace cosas maravillosas y tiene una de las mejores cantantes del mundo, no en metal, porque yo la he oído haciendo otro tipo de música totalmente diferente, que es Floor Jansen, que si mal no recuerdo holandesa, seguro no es, si me van a poner verde, pero la técnica, la voz, la potencia de ese mujerón de 1,84 de estatura que es Floor Jansen, él hace mucho por Nightwish. Nightwish hace cosas maravillosas. Su Greatest Show on Earth, por ejemplo, que en algunas ocasiones ha terminado con Richard Dawkins saliendo en persona
a leer un trozo de Darwin y un trozo de su propio libro, The Greatest Show on Earth, el mayor espectáculo del mundo. Es maravilloso y es épico. Me gusta Nightwish, pero no lo oigo demasiado, porque lo oigo una vez y digo, qué bien. Y luego dices, ahora vamos a oírnos otra vez esta obra de 20 minutos. Pues francamente prefiero ir a Beethoven. Pero me gusta Nightwish y me gusta Épica, por ejemplo. Incredible String Band no la conozco. No repitan las preguntas, por favor. Bueno, pero vamos a esto que tenía yo muchas ganas de comentarlo, porque luego a ver, permítanme, porque no sé si esto es lo que yo creo que es. No. Esto, amiguitos. Esto es genial. Porque yo hablo mucho de los horrores del posmo, ¿no? No, el posmo es aterrador. Sí, cuento historias de horror del posmodernismo como cuento historias de horror del libre mercado, y así quedo mal con todos. Pero va a quedar mal con más gente. Porque, como ustedes saben, TikTok es pues una empresa china. Es una empresa de propiedad china que en parte por eso la quiso prohibir Donald Trump, porque podía espiar lo que estabas haciendo. Nadie tiene claro cuál es el código fuente de TikTok y tal. Pero TikTok no existe en China. En China existe Douyin. No sé cómo se pronuncie, Douyin. Y aunque son la misma empresa y la premisa es la misma y los controles son los mismos, no se comparten contenidos. Es decir, las barbaridades que uno ve en TikTok aquí, pues nunca las van a ver en China. Y lo que hacen los tiktokeros chinos otra vez que se me volvió a ir, en Douyin, pues no lo vamos a ver nosotros. Pero Douyin es la que está a la derecha, claramente. Hay un tiktokero chino que es él. Y él es Feng Xiaoyi, que tampoco sé cómo pronunciar. Digo que no sé cómo pronunciar, porque no sé dónde van cuáles son las notas, la tonalidad, si hay que cantar, si es Feng Xiaoyi o Feng Xiaoyi, o alguna de esas. Nunca pretendí saber chino, pero entonces me ofrezco disculpas por no saber chino. Su cuenta fue retirada de Douyin porque sus videos eran demasiado femeninos y les faltaba masculinidad. Esto es como los posmos al revés. Esa es la China profunda, no la de la nueva ruta de la seda. Esta es la China de los chinos como han sido educados y formados por el Partido Comunista Chino durante los últimos 70 años. La Revolución China triunfa en 1949. Según los informes de los medios chinos, uno de los vídeos de Douyin, de este blogger, llamado Comerse un melocotón o durazno, se había hecho viral en los medios chinos. Obviamente se lo estaba comiendo con mucho gusto, digamos. El blogger, con sus pijamas usa un filtro de belleza para parecer una chica joven y se come, creo que tengo el malvado. Sí lo tengo. Permítanme un segundo, vamos a pasarlo para acá. Aquí lo tenemos, comiéndose su riquísimo melocotón o durazno a Feng Xiaoyi, y cuenta sus sentimientos sobre el alimento con un tono femenino y coqueto. Pues muchos en el mundo virtual de China comentaron que se sentían incómodos
¡Ay, ofendiditos! Después de ver el vídeo, y algunos se burlaron del blogger por no ser lo bastante masculino y pidieron a la plataforma que prohibiera su cuenta. Y la plataforma Douyin, ¿qué hizo? Por prohibir su cuenta, lógicamente. Douyin tomó acción, dijo la propia empresa Douyin, para suspender la cuenta después de recibir múltiples informes hechos en contra del creador. Los informes más comunes que recibió Douyin de los usuarios de la red se relacionaban a cómo se estaba animando a los usuarios de la red o a los jóvenes adolescentes a enviar regalos virtuales durante sus streamings en vivo. Como alguien de cuando en cuando por aquí me manda un poco de dinero como propina. Uy, no lo puedo hacer en China. Douyin Douyin reafirma su compromiso de ofrecer una comunidad en línea abierta y segura para todos nuestros usuarios. Noticia: si es abierta no puede ser segura, y si es segura no puede ser abierta. Ojalá se pudiera, y es lo que todo el mundo ha tratado de hacer, y esto es lo que todo el mundo trata de hacer en Facebook, y lo que todo el mundo trata de hacer en Twitter, pero no se puede. Si es abierta va a tener un espacio de inseguridad, y si es segura va a tener un espacio de cerrazón. Es una pena. Pero esta idea de que las estrellas de la red son demasiado femeninas es una preocupación de los chinos en la actualidad y probablemente se convierta en una de las preocupaciones del señor Xi Jinping. La Federación China de... El Comité de Ética Profesional de la Federación China de Trabajadores Literarios y del Arte, Dios mío, una burocracia así debe ser aterradora, tuvo un foro en Beijing que también criticó lo que llamó una cultura poco sana de fans, que incluye a estrellas que tienen una imagen más femenina. Toma y úntatelo en un pan. Los representantes de las celebridades argumentaron que algunos valores y comportamientos distorsionados han aparecido en la industria del entretenimiento china y que las estrellas responsables de este comportamiento han infringido a la ley. Échate a temblar, porque cuando allá infringes la ley acabas en un campo de reeducación. El orden público y la ética profesional. Entre ellos había una cultura de fandom tumultuoso y una imagen femenina de los hombres que han creado una influencia estética mala sobre la sociedad. Es alucinante, es absolutamente alucinante, es ir al pasado. Y hoy que nos quejamos de los talibanes, ¿no? Claro, gente que tiene todo el acceso a toda la tecnología en China, que tiene acceso de alguna forma, puedes usar proxies y más o menos lograr en cierta medida romper el cerco del firewall, del cortafuegos que rodea China, porque no pueden, en China no van a poder ver este streaming, se los puedo jurar. Vas a tener inquietudes y si eres de cierta manera, pues vas a querer comportarte de cierta manera, pues, ¿qué tiene de malo? Y entonces vas a infringir las leyes de China. Si hablamos de los retrasados que están Irán y Afganistán y Arabia Saudita y Qatar y Bolivia y México y otros países, tendríamos que acordarnos también de los atrasados que están tanto los aliados de Putin como China. Esto me parece tan aterrador, es enormemente cómico, sí, por supuesto que es cómico, pero por otro lado es enormemente vergonzoso y preocupante, porque estamos hablando de casi 2.000 millones de personas a las que se les mantiene en una posición ideológica correspondiente a un pasado diseñado para que sufriera más gente. ¿Qué es el problema? Nadie se vuelve homosexual por ver homosexuales y por ver a chicos como este con su filtro y comiendo muy sexy unos duraznos, unos melocotones. Nadie se va a volver, así como no se puede convertir a los homosexuales en heterosexuales, ni hay por qué, lo otro tampoco pasa. Pero ellos sufren persecución, sufren humillación, sufren desprecio, sufren deshumanización.
He hablado muchas veces de ello. Cuando la cultura es contra las mujeres sufren el no poder estudiar, el no poder desarrollarse, el no poder tener sueños, el no poder expresarse libremente, el no poder quitarse, el no poder bailar. En Irán detienen a las mujeres por bailar. Hay que recordar que los talibanes prohíben la música. La cultura que nosotros llamamos de alguna manera cultura occidental ha pasado por allí y ha salido de allí, y ahora se preocupa porque sufra menos gente. Independientemente de todo lo malo que me puedan decir de la cultura occidental, el lograr que sufra menos gente siempre me va a parecer bueno. Y quizás nos debamos preocupar porque esas partes buenas de esta cultura que tantos denuestan con tanta alegría llegue a lugares como este, donde este pobre chico, que además tiene todo el derecho del mundo de ser blogger y de expresar su estética, ya ni siquiera sé si es verdaderamente su posición, su preferencia sexual o qué es, la estética que le gusta y punto, y me da igual todo lo demás, que Feng Xiaoyi pueda ser víctima de la barbarie de visiones culturales que están en un espacio donde nosotros estuvimos no hace mucho, hace 40 o 50 años, a veces 30, incluso 20. Ya así seguimos cayéndole mal a la gente. Así seguimos. Los youtubers que dicen que las vacunas son hechas de fetos de bebés, la respuesta es no. Y las 3 veces que me lo preguntas, las 3 veces la respuesta es no. Yo no sé qué hacer con los que no quieren vacunarse. Lo que hay que hacer es hacer la vacunación obligatoria, que si la policía vaya a su casa y les diga, te pones la vacuna y ya. Punto. ¿Qué piensas? No sé qué pasó con Ricardo Anaya, ¿me tienes sin cuidado? No, no es cierto, no me tienes sin cuidado, pero no sé qué pasó, no estoy tan al tanto. Gracias, Rosimaría, por el superchat. Cuando alguien cuestiona los datos acusando fraude o conspiración, ¿qué se puede hacer? Nada. Hay un nivel de negacionismo donde no puedes hacer absolutamente nada. Si tú le dices a las personas, no, porque aquí hay pruebas científicas, ya, pero la ciencia es falsa. No, pero mira, es que estas pruebas científicas han sido valoradas por otros científicos que están de acuerdo. Es que todos están en el complot. Todos son parte de la conspiración. Lo que haces en ese momento es sonreír, darles la razón y alejarte sin darles la espalda, por precaución. Solo vale la pena discutir con esas personas si hay público. Y los puedes poner en ridículo y puedes acorralarlos y puedes demostrar lo absurdo y lo extremista, radical e irracional que es su posición. Entonces sí vale la pena discutir con ellos, porque otras personas que están oyendo van a llegar a la conclusión, la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas son razonables y normales, la mayoría de las personas que están escuchando van a llegar a la conclusión de que tú tienes la razón, que estás basado en hechos, en datos, en una serie de elementos observables, objetivos y reales, y que el otro no. Pero si no tienes público, y esos que te llegan a tu cuenta de Twitter, es que las vacunas, y todos ustedes están pagados por George Soros, bloqueas y ya. No le dediques tiempo, no pierdas tiempo con ellos, como yo con el que acaba de meterse aquí a ver si lograba promover su idea, pues lo dejé fuera. Por cierto, sí, no sé si ya lo dije, pero lo repito, la Malinche no llegó con Jerónimo de Aguilar, efectivamente fue entregada por los tabasqueños. No sé si ya lo había dicho. Perdón, es que me hago luego líos. Ya hablé de Charlie Watts, así que tienes que volverlo. Boicota los juegos ¿dónde van a ser los juegos de 2022? Denme los datos completos, no estoy tan bien informado como creen. Mi truco es que yo hablo de lo que sé. Entonces, bueno, de lo que sé. Pero pues parece que sé de todo y no es cierto. No sé dónde van a ser los juegos de 2022. En 2022 hay Mundial de Fútbol, no hay Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son en el 24. A ver, ponga orden y concierto. ¿Qué va a pasar en el 2022? ¿Qué es lo que se está boicoteando? ¿Por qué? Gracias a Clara Sánchez por el superchat.
¿Qué opinas sobre el suicidio asistido en personas sanas? Legalizarlo sería en contra o a favor de los derechos del individuo. Las personas sanas no necesitan asistencia para suicidarse. Fin del asunto. No hay argumento allí. Si estás sano y te quieres suicidar, te suicidas sin embarcar a nadie más. El suicidio asistido solamente existe cuando la persona está imposibilitada de tomar por sí misma las acciones necesarias para llevar a su propia muerte. Las personas sanas no están en esas condiciones, por lo tanto no entran en el supuesto. Gracias a José Luna por el super sticker. El mundial del próximo año va a ser en Qatar. Bueno, ahí en Qatar vamos a tener problemas, pero no tengo una idea tan formada como para hablar sobre ella en este momento. Pues quiero hablar de otra cosa que tenía que ver conmigo, y voy a ser muy directo, voy a ser muy brusco, lo siento. A ver, alguna vez le he respondido a una persona que dice una tontería sublime de una manera muy brusca. Yo suelo responder de una manera muy brusca. Ojalá y no fuera yo así, ojalá y fuera yo más de esas gentes que son todas buen rollito y todo simpático, sonriendo todo el día. Y tienen ese carisma que hace que todo el mundo los adore. Mi hijo es así. Dios se presenta donde sea y la gente la tiene a su disposición, lo quieren muchísimo, lo encuentran maravilloso, yo también, por supuesto. Pero tiene un carisma que yo no tengo ni de lejos. Bueno, no, yo soy muy bronco, soy muy brusco. Luego no me doy cuenta, y esto me lo dicen con mucha frecuencia, no me doy cuenta de lo ofensivo que llego a ser. El otro día le discutí algo en un grupo de WhatsApp, además muy serio, de política, a un filósofo, y alguien me llamó de inmediato: oye, pero qué hostia le metiste. No, ¿cuál hostia? Si estaba yo simplemente comentando esto. No, si le pegaste hasta con el gato. Y yo, ay, madre mía, pues sí, igual soy muy brusco. Entonces alguien me ha dicho: pero si yo soy tu Patreon, ¿cómo te atreves a responderme así? Y me pone a pensar. Yo te hice un superchat, soy tu fan, te sigo hace muchos años. Y el problema es lo que pueden ustedes leer aquí abajo. No soy su amiguito. Bueno, quizás para ser amigo de algunos. Pero yo no estoy aquí para ser amigos. No estoy aquí para tener fans. No estoy aquí para ser simpático. No estoy aquí para que me tomen a modo de ejemplo. Siempre he dicho, y lo digo en mi video de Twitter, yo doy el mal ejemplo. Soy muy ogro a veces. Fundamentalmente cuando estoy despierto. Cuando estoy dormido parece más tratable. No, con mis amigos soy una persona totalmente normal, pero cuando alguien dice una tontería del tamaño del mundo, y a mí me parece una tontería del tamaño del mundo, no creo hacerle ningún favor si le digo: mira, sí que tú crees que las vacunas tienen fetos abortados. No, mira, no te preocupes, te han contado una historia incorrecta, yo te voy a llevar por el buen camino. Como si sirviera de algo, además. No digas estupideces, no es cierto. La relación que pueda haber es tal que si te la explico tampoco la vas a entender, así que me da igual. Entonces, no soy su amiguito. Si alguien me dice: yo soy tu Patreon y doy 30 euros al mes, así que no me puedes responder así, y yo le hago caso y no le respondo así, hemos llegado a conocer mi precio. Por 30 euros al mes te voy a tratar mejor cuando digas estupideces que a los otros que digan las mismas estupideces. ¿Ese es mi precio? No. Prefiero que te vayas con tus 30 euros. ¿Que no me conduces tú al éxito? Probablemente no me conduzca al éxito. Pero el objetivo de lo que yo hago con esto, el objetivo de lo que he hecho en el periodismo, el objetivo que he hecho en la lucha por el pensamiento crítico, es promover una posición crítica y darle a muchísimas personas información que de otro modo no tendrían. Mucho de lo que hago es simplemente traducir cosas que están en inglés pero que no están al alcance en español, o reformularlas para explicarlas en español,
Mucho de lo que hago es solamente para que algunas personas en concreto entiendan la importancia que tienen los hechos y los datos. No quiero que me echen incienso, ni crean que soy muy simpático, y no lo soy. Ni me interesa hacerlo, me interesa ser eficaz comunicando. Que si quieres un comunicador de ciencia simpático, agradable, sonriente, que nunca entre en confrontación ni con Iker Jiménez, vaya, los hay. Los hay muchos y admiro y aplaudo su trabajo y recomiendo su trabajo enormemente. Hay muchos divulgadores científicos, hay muchos promotores del pensamiento crítico, hay mucha gente que tiene distintos estilos de comunicación. Y te los recomiendo a todos. El mío es este. Y no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque no tengo por qué ser paciente con la estupidez. No tengo por qué ser paciente con quien hace una pregunta sin haber pensado lo que significaba la pregunta, sin haber primero analizado las palabras y dicho es que juntas no tienen sentido ni razón, o les falta contexto, que pregunta lo primero que le sale de los calcetines, por no sé por qué, y yo tengo que correrle cortesías. Lo siento, cortesía le corro a la gente cuando, hombre, las relaciones de trabajo, en las relaciones laborales, en las relaciones cotidianas, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de asuntos como estos, no. Y generalmente pasa lo siguiente, llega gente y me dice, no, pero es que tú eres un imbécil, que esto y esto y esto. Y eres muy mala persona y además estás equivocado y tienes malas intenciones. Y yo le contesto durísimo. Y me dicen, pero ¿cómo te atreves a contestarme así? Digo, pero hijo mío, ¿no te das cuenta cómo llegaste tú? Si tú pones el tono. Si tú llegas y me dices, oye, Mauricio, yo creo que está esto, pero tienes datos que quizás lo confirmen o lo refuten, no sé, cuéntame. Hombre, yo puedo decir, mira, sí, te voy a tratar de una manera muy distinta que cuando llegas y me dices, no, porque eso es una... Tú me gritas, yo te grito, y tú me sueltas un sopapo y yo te suelto 4. No debería hacerlo, probablemente no debería hacerlo, pero así es. Y así voy a seguir siendo. Quienes me ven lo saben. Quienes me siguen lo saben. Quienes me siguen y no lo sabían, de los 220 que están ahora viendo este streaming, ahora lo saben. No voy a ser injusto con nadie, eso sí, esto lo puedo añadir, no me gusta ser injusto con nadie. Si alguien es tonto, le digo que es tonto, que me parece tonto, una opinión perfectamente válida. Pero no soy injusto ni ataco a la gente simplemente porque me insulte o me ataque, no. Sobre todo por esto, porque los insultos en realidad lo que hacen es establecer el tono, pero a mí me afectan bastante poco. No crean ustedes, mucha gente cree que si me insulta en Twitter ya me voy a enojar. ¿Cómo me voy a enojar? Además generalmente son anónimos. Entonces pues, lo bloqueo y ya. Es que he logrado, te dolió lo que te dije. No, mira, me duele que me lo diga gente a la que respeto, gente a la que le tengo cierto cariño. Pero tú que no eres nadie, que eres un hombre en internet y además para acabar de decorar un nombre falso, pues no, hijo mío. Así que lo siento, de verdad, los quiero mucho. Precisamente por eso no soy su amiguito. Porque quiero que piensen, no que me aplaudan. Y si eso no les parece, ancho es el mundo para no estar aquí. No, no es cierto. Muchísimas gracias a quienes se queden, eso sí, por supuesto. Y creo que estamos, según algunos marxistas ortodoxos, China puede estar experimentando una etapa en la que el capitalismo es una necesidad previa al futuro advenimiento de un modo de producción que trasciende aquel. Y yo sin el violín, hombre, hubiera yo traído el violín, ya sonado muy bonito, el acompañamiento de violines ante eso. Los marxistas ortodoxos siguen diciendo que el Mesías vendrá, ¿verdad? Es maravilloso. Bueno, son iguales a los liberales, que dicen que el mercado un día acabará con todas las injusticias. ¿Algún día? Pues no. ¿Qué opino al respecto de la película del Código Da Vinci? A ver, el Código Da Vinci, se puede contar esto rapidísimamente. Es una expresión tardía del thriller
esotérico que tuvo su gran momento en los años 60, 70. Se fusila la mitad de los thrillers esotéricos que hay y nada es verdad, por supuesto que nada es verdad. Incluso el origen de la fortuna del cura aquel que dicen que se encontró el tesoro y tal y cual es perfectamente conocido. El tipo cobraba la misma misa a todo el mundo, a todo. Entonces, quiero una misa por el alma de mi tío. Hoy voy a hacer una misa con coros. Ay, qué bueno, esa es memoria de mi tío, sí, como no. Luego se iba por los demás pueblos. Oye, ¿quieres que haga una misa en memoria de tu tío? Te la hago con coros, sí, como no. Y también le cobraba ese y le cobraba a todo el mundo. Era un pillo. Entonces, no. Pero, si quieres conocer cómo funcionan realmente los thrillers esotéricos y cómo funcionaba la industria del thriller esotérico, te vas y te compras El péndulo de Foucault de Umberto Eco, que es un thriller, es una sátira de un thriller esotérico en la que los personajes son parte de una editorial que se dedica al thriller esotérico. Es un libro maravilloso, divertidísimo, que te obliga a hacer cosas muy raras. La primera vez que llegué a París, lo primero que hice fue irme al Museo de Artes y Oficios, a Arts et Métiers, a meterme al Museo de Artes y Oficios hasta la capilla, a esconderme en el lugar donde está escondido al principio de la novela el personaje, el narrador principal, viendo, por supuesto, ese péndulo maravilloso de Foucault que demuestra que la Tierra gira y que los terraplanistas son imbéciles. Y no es insulto, es una descripción diagnóstica precisa de la situación en la que se encuentra su capacidad cognitiva. Son imbéciles. Así que, siendo nada cierto, y siendo todas las historias de María Magdalena que se han repetido 1,000,000 de veces, y en los años 60, yo leí mucho thriller esotérico, eran divertidos, eran absolutamente locos, pero absolutamente despreciable, porque además tiene ese elemento de tomarse prestadas demasiadas cosas. Lean El péndulo de Foucault, de Umberto Eco. ¿Cómo se hace para aguantar a tanto tonto en redes sociales? Los bloqueo a casi todos. Yo quisiera dedicarme a divulgar, pero no podría con el peso de tanta estupidez. Pero es que ¿qué relevancia les das? No tiene ninguna y no tiene sentido que se las dé uno, la verdad. Le hago la pregunta, ¿estás de acuerdo con el boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de 2022? Probablemente sí, pero fundamentalmente por el trato a los musulmanes. En general, por todo, ¿no? Es que yo tengo gente, amigos, viviendo en China y me preocupan. Bueno, ciencia es el conocimiento real fundamentado en la evidencia que se puede medir, cuantificar, comprobar. En general sí estaría de acuerdo, tiene matices, pero bien. Hay referencia científica con respecto a que el cambio climático es principalmente antropogénico. Toda la que quieras. Toda la que quieras. La relación estrecha entre las emisiones de gases de invernadero y el aumento en la temperatura de la Tierra es tan estrecha y tiene tantas relaciones causales en cuanto a cómo afecta los gases de invernadero a la atmósfera, permitiendo que el ingreso de mayor calor del sol, etcétera, que es absolutamente innegable. Hay que estar chiflado para negarlo. Puedes decir que igual no es el 100% antropogénico, vale, si es el 50% me sigue valiendo que tomemos todas las medidas necesarias para que ese 50% no esté presente. Porque la totalidad del cambio climático nos puede llevar a un desastre. Si controlas la mitad, controlas mucho. Pero las evidencias son verdaderamente abrumadoras. Lee el último informe del IPCC, creo que ahí vas a encontrar información seria. Dicen que los amigos de mis amigos son mis amigos, los enemigos de mis enemigos son mis enemigos. No, ya nada de eso. Gracias por lo que dice Sergio, pero los amigos de mis amigos no son mis amigos y los enemigos de mis enemigos no son mis amigos tampoco. Por eso resulta que uno puede estar, por ejemplo, en contra de López Obrador sin estar a favor de la derecha en México. Por eso puede estar uno en contra de la derecha en España sin estar a favor de Podemos o de Izquierda Unida. Es muy sencillo, ¿no? En fin. No soy su amiguito ni su Patreon. Si le pregunto si usted niega el magnetismo de los brazos de algunos vacunados, ¿qué prefiere hacer? ¿Responderme o bloquearme?
Ah, no, pues yo te lo respondo muy fácil. Me vacunaron aquí. Así se le caen a los tíos esos, ¿verdad? Se caen. Sí, y si te pegas una moneda, ya ni te digo, ya. Había yo puesto una moneda. Tengo una foto mía en Twitter, no traigo monedas. Tenía una foto mía en Twitter con una moneda aquí pegada diciendo, pues ahora dime que me vacunaron en la frente. No, no se pegan las cosas. La gente magnética ha ocurrido muchas veces. Cuando una persona diga que se le pega algo por la vacuna, ponle un poco de talco, de este eh, polvos de talco para bebé, se lo pones y que vuelva a tratar de que se pegue. Vas a ver cómo no se pega. Colombia, magnetismo en los brazos, jeje. Eres un soberbio, me desilusioné, lo siento. No soy un soberbio, porque nada de esto es a favor de mí, no de que, uy, qué grandioso soy yo, qué simpático, qué buena gente soy yo. Al contrario, soy alguien que está al servicio de algo, al servicio de tu información, para que pienses. Y si piensas, que me quieras mucho, da igual, lo agradezco, pero no es el objetivo. Lo siento mucho desilusionar a la gente. La mejor manera para evitarse eso, por cierto, es no ilusionarse con la gente. Uno puede ilusionarse puede admirar ideas, puede admirar puntos de vista, puede admirar posiciones, puede admirar argumentos, pero no admires a gente, porque la gente siempre va a ser imperfecta. Ese músico al que creías que le tenías tantísimo cariño y resultó ser tan malísima persona y amigo de la hija de Donald Trump. Pues sí, pero yo nunca idolatré a Meat Loaf, simplemente me gusta mucho lo que canta y me gustan mucho las canciones de su amigo Jim Steinman, con la cual hicieron 2 discos memorables. No admires gente, admira lo que hace la gente. Y entonces cuando esa gente hace cosas que no debe, pues no te desilusionas. Pero a mí siempre que me dice, cuando la gente me dice, es que me has decepcionado, no te he decepcionado yo, te has decepcionado tú por crearte una imagen falsa de mí. No hagas eso. Ya hablaron de las criptos, no, y ya no voy a poder hablar de las criptos por como estamos de tiempo. Las criptos las dejamos la semana que viene rápidamente. Robaron $100 millones en criptos de una de estas empresas que guardan carteras de dueños de criptomonedas y se robaron 100 millones, que a mí me parece tan raro. Pero cuando hice el video de Bitcoin, me dijeron que había yo dicho un montón de mentiras, cosa que además yo solamente me basé en los hechos y datos que están al alcance de cualquier periodista que lo investigue, porque son 100% seguras. Y cada uno que me decía son 100% seguras, yo decía, es que no, pues no hay nada 100% seguro. Y investigué un poco si había forma de hackear el blockchain, y hay forma de hackear el blockchain, porque el blockchain no está difundido en la nube, el blockchain hay empresas que hacen blockchains. Entonces, pues lo único que demostraron los 100 millones de dólares que se esfumaron, que se llevaron los hackers en criptos de Japón, es que no es 100% segura. No se crean que es 100% segura. Si compran bitcoins, que sea por otros motivos, pero no por ese tipo de cuentos. Es decir, la película Sunset Limited me recomienda María Díaz, le vamos a echar un ojo, vamos a ver. Deberías hablar de este tipo de libros además de poesía. Pero lo que pasa es que son libros antiguos porque hace mucho que yo me dediqué solamente a leer ciencia y eso fue un error. ¿Cuándo pasa el siguiente nivel? Debates con otros youtubers. Más o menos calculo que para cuando las ranas críen pelo, pero pelo como el de Geddy Lee, con gafitas y barbita incluida, y piechita incluida. No voy a debatir con otros youtubers, que es absurdo. Hay uno que se está pirateando partes de mis vídeos y los contrapone a lo que dice un chiflado ultraliberal argentino que es Javier Milei y les pone títulos como Mauricio le responde a Javier Milei. A mí me parece lo más triste del mundo, pero tiene 300, 400 visualizaciones, tampoco es para nada. ¿A dónde va a parar tu dinero cuando compras criptomonedas? Al bolsillo del que te vendió la criptomoneda. Bless Mundo no la conozco.
las frases de Cortázar, mis dioses están en la tierra y no en otro lugar, pues yo no tengo dioses, o sea que no puedo contar eso. Pero voy a contarles otra cosa y vamos a hablar, porque voy a seguir sin poder hacer varias cosas. Ay, siempre preparo más de lo que podemos hacer. Vamos a la palabra. Bueno, pues aquí tenemos a un señor poeta que además tuve la suerte de conocer, y tuve la suerte de seguir con él una historia lejanamente, no es un amiguísimo mío ni mucho menos, pero siempre lo digo, yo soy la mosca en la pared, la araña en el rincón, que ve pasar las cosas y luego se me acerca gente importante, y dice que bien, pero Juanito Gelman, un poeta y militante de la izquierda marxista, argentino, cuyo hijo fue víctima de la dictadura argentina de una manera terrible, y que dedicó años a buscar no me acuerdo si a su nieto o a su nieta, y vivía pendiente de encontrarla, porque la nieta había sido, como en otros casos, de esos casos aterradores, cuando la gente defiende las dictaduras se le olvida que se hizo esto. Se llevaron a su hijo o hija, no sé, y al bebé que iba a tener, lo regalaron a una familia adepta a la dictadura de Videla. Y la criaron como si fuera parte de esta familia adepta a la dictadura de Videla. Hay muchísimos casos así en Argentina. Yo incluso escribí un cuento así, un cuento sobre ese tema de una persona que se busca a sí misma porque sabe que sus padres no son sus padres. Y esto, a ver, para gente como yo es totalmente irrelevante. El hecho de que mi padre no sea mi padre y que no sepa yo exactamente quién lo fue, pues tampoco me quita mucho, porque yo tengo muy centrado quién soy yo, que es lo que me parece importante, ¿no? Quién soy yo con mis hijos, que me parece mucho más importante. Pero cuando te ha criado una familia que está implicada de alguna forma en el asesinato de tus padres, las cosas cambian muchísimo. El buscarte a ti mismo, buscar a tus padres, buscar tus raíces, puede ser enormemente importante para tu salud mental. Y Juanito Gelman se pasó años buscando a su nieta, no se me acuerdo si era nieta o nieto, creo que era nieta, y finalmente la encontró y se reunió con ella y reiniciaron esa relación de abuelo-nieta que debieron haber tenido toda la vida, porque a alguien no le puedes quitar ese tipo de cosas fundamentales, como es, si está vivo, tener un abuelo, tener un padre, tener las bases que te permiten tener un cable a tierra cuando las cosas se ponen difíciles. Juan es además un enorme poeta. Y me voy a saltar sus poemas políticos, que tiene algunos muy bonitos, pero voy a leer algunos poemas de él. Una cosa que recuerdo mucho de Juan. Juan vino a Gijón a leer poesía con Ángel González. Ángel González fue el primero al que leímos aquí en Vivo y con Todo, y lo quise entrañablemente. Y fue la primera vez que yo vi la capacidad de potencia de la poesía ante los jóvenes, porque se sentaron los dos a leerse poemas, uno leía uno, luego el otro leía otro, y se iban así alternando poemas. Teníamos como 200 personas en la carpa del encuentro de la sala en la Semana Negra, jóvenes, sobre todo muy, muy jóvenes, sentados en el suelo porque ya no cabían en las sillas. Y cuando dijeron que habían terminado el recital de poesía, no el recital, pero la lectura de poesía de Juan y de Ángel, de pronto los chavales estallaron, otra. Y dije, esto es como un concierto de rock de dos poetas muy mayores, porque ya eran los dos muy mayores. Juan Gelman, referencias, datos personales. A mí me han hecho los hombres que andan bajo el cielo del mundo. Buscan el brillo de la madrugada, cuidan la vida como un fuego. Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida,
me han traído una esperanza que no basta soñar, y por esa esperanza conozco a mis hermanos. Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en el espejo. Yo sé que no me pertenecen. En ellos ustedes agitan un pañuelo, alargan una mano por la que no estoy solo. En ustedes mi muerte termina de morir. Años futuros que habremos preparado conservarán mi dulce creencia en la ternura. La asamblea del mundo será un niño reunido. Querido Juan Gelman, qué barbaridad. Los poetas tienden y tendemos, bueno, yo soy escasamente un par de libros y muchos poemas sueltos tirados por el mundo, pero nos da por escribirle al amor porque idealizamos a la gente, metemos la pata y nos llevamos unos ostiones del tamaño del mundo. Es normal, nos pasa a todos y les pasa a los más grandes, pero es más difícil cantarle al amor como un hecho, como un acontecimiento desde fuera. Y Juan lo logra extraordinariamente en este poema que se llama precisamente Una mujer y un hombre, poema en el cual él no es ni esa mujer ni ese hombre. Una mujer y un hombre llevados por la vida, una mujer y un hombre cara a cara, habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra, sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz. Una mujer y un hombre atados por sus labios, llenan la noche lenta con toda su memoria. Una mujer y un hombre más bellos en el otro ocupan su lugar en la tierra. Me encanta esa idea de que estar enamorados nos hace más bellos. Pero yo creo que además es cierto, el amor nos hace mejores personas, como la música nos hace mejores personas. Me encanta. Son poemas cortos, probablemente me sacuda 4, y este es el juego en que andamos. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser tan inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Y así lo que parece un poema de contradicciones, muy, muy ligero y muy juguetón, se convierte en lo más serio del mundo. Y para terminar, algo de Juan Gelman, de la poesía de Juan Gelman, a la poesía, al arte poética. Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío. Como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos. Rostros oscuros los describen como tirar contra la muerte. Juan Gelman, gran poeta, gran persona, que sufrió, pero al final encontró lo que le dio la felicidad definitiva antes de su muerte. Gracias, Juan. Y con esto y un poquito más nos vamos a terminar sin que haya yo podido hablar de las criptos. Bueno, prácticamente lo resumí, aunque quedó tremendamente resumido, sí. Llevo tiempo queriendo hablar de los niños indígenas canadienses.
en esta ocasión además les he querido contar ya muchas veces una performance que viví cuando unos performanceros se casaron con el carbón, cosa más aterradora de mi vida, pero que es parte de los problemas que yo tengo con el arte moderno, espacio en el cual estoy mucho más cerca, por supuesto, de la crítica mexicana, cuyo nombre, por supuesto, en este momento olvidé, aunque la veo con mucha frecuencia, que del tipo de La trencita en la barba, de Villarán, que creo que es lo que hace él es la versión española de ella. Igual me equivoco, no digan eso. Cuando Mauricio Schwartz dice que nos quiere mucho, o sea, no, por supuesto yo los quiero muchísimo. Es la gente que me oye, es la gente que me acompaña, es la gente que me permite hacer lo que quiero, es la gente que transmite esta información a otros. Los quiero muchísimo. Pero no estoy haciendo esto para que me quieran, es la única diferencia. Si me quieren, muchas gracias, ¿eh? No, tampoco lo rechazo. Que poco cariño hay en este mundo como para andarlo despilfarrando. Dice, son 99% seguros. Si bajar de 100 a 99% sigue siendo una ilusión. No, mira, las criptomonedas no son 99% seguras. Son inseguras como el dinero. Quizás menos inseguras que en el dinero, al menos en este momento. Hay otras cosas que son menos inseguras que el dinero, pero no sobrevendan lo que les entusiasma porque acaban quemándolo. ¿Qué le parece el canal Razón o Fe? No sé, creo que he estado... ¿Cuál es Razón o Fe? Pero luego me hago muchos líos, pero... Si Razón o Fe es uno que me entrevistó, creo que sí. Me gusta mucho, porque además ha entrevistado a un montón de gente. Creo que es ese. Vaya a buscar una rana con pelo, sí, y gafitas y piochita. Y luego te pido que toque el bajo como Geddy Lee. Sobre las criptomonedas, bla, bla, da igual. En un futuro es obvio que usaremos el dólar o euro digital, que los billetes y monedas van a desaparecer. Sí, pero son distintas de las criptomonedas. Si a mí me roban la tarjeta de crédito o me roban el móvil y ahora ya pagas con el móvil, en 2 segundos lo resuelves y tu dinero está a salvo, porque además estás asegurado. Las criptos no tienen seguro todavía. Creo que eventualmente tendrán seguros y ese tipo de mecanismos. Ahora son un experimento que está muy bien, que te compres allí 10 euros en criptos y veas cómo funciona, pero yo no sé si te vas a tirar más a fondo. Hay riesgos de los que debes estar informado, creo yo. Se suele decir que los montoneros son unos loquitos de armas llevar y nada más. Juan Gelman demuestra que eso no es así, porque no puedes generalizar sobre todos. Yo que soy alguien que está en contra de los movimientos armados, conozco gente que participó en la guerrilla en México que están totalmente chiflados, y conozco gente que aprendió la lección como Marco Rascón, y lo mismo puedo decir de argentinos y lo mismo puedo decir de uruguayos. Y la vez que conté, porque me preguntaron qué había hecho Pepe Mujica, que yo conté el incidente que estuvo involucrado Pepe Mujica en un asesinato cuando era parte de los Tupamaros, pero no está haciendo eso hoy, se convirtió en un socialdemócrata un poco demasiado espiritual para mi gusto, me empalaga muchísimo, pero lo conté porque me lo preguntaron, pero no es la única cosa. Es decir, el de haber participado en la lucha armada no te tiene por qué marcar, a menos que estés llegando a los 50 años de edad y sigas en lo mismo, como siguen algunos de los etarras, en cuyo caso, pues con ellos no se habla. Si es quien me entrevistó en Razón o Fe, está haciendo una labor excelente. Es gente muy amable, es gente muy cortés, es gente muy diplomática, es gente muy distinta de cómo soy yo, de cómo trato. Pero es que yo solo soy así con quienes llegan diciendo tonterías extraordinarias y además creyendo que son inteligentes. Y no es porque yo sea demasiado listo, ese es el problema. Si yo, que no soy tan listo, me doy cuenta que son tontos, su situación es grave, ¿no? Puede añadir un compresor a su equipo. No le voy a meter un compresor de hardware. Y no tengo todavía no he visto cómo meter compresor de software, porque evidentemente para los
Cuando esto lo corto en trozos y hago las emisiones diarias, o para el Rey va Desnudo, los videos temáticos, sí, se comprime y se normaliza y se le mete una puerta de sonido, una puerta de ruidos, o sea, se procesa el audio razonablemente. Pero en vivo no sé cómo meter atrás del preamplificador, del amplificador que va por USB aquí, digo por si lo sabes me puedes dar una pista, cómo meter un compresor, y meter un compresor de hardware me parece ya absolutamente excesivo, quizás me equivoco. Y bueno, con esto creo que estamos terminando. Muchísimas gracias por acompañarme. Les recuerdo, por supuesto, que nos pueden seguir en todos lados, en Twitter, en Instagram, en la web, que pueden apoyarnos con dinero, y si no pueden apoyarnos con dinero, recomiéndenos, suscríbanse, denle me gusta a los vídeos, recomiéndenos con más gente, que más gente conozca. Algo les puede interesar de lo mucho que hacemos en este canal, y el único objetivo que tenemos es que una serie de datos que es evidente que no están allá afuera y que no están tampoco, en la gran mayoría de los casos, en otros canales, la gente tenga acceso a ellos. Luego que haga con ellos lo que quiera, finalmente no me van a hacer caso, pero por lo menos que le hagan caso a los hechos y a los datos. Muchísimas gracias, y repito lo que ya he adoptado como mi propia despedida. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.